Es un tema bastante extenso. Para meternos así a aprender a mover las tolerancias geométricas, pues requerimos un curso mínimo de 80 horas para entender bien cómo se aplica, eh, en qué caso se aplica. Hay dos reglas, regla 1, regla 2, regla 3. eh, si es cara plana, si es cilíndrico, si es una dimensión de tamaño. Dependiendo de eso, es cómo funciona, cómo se mide, qué significa. Y también ya viene de la mano lo que le llaman el diseño de gauges, o los gon famosos, ¿no? Que también se utilizan mucho en la industria. Entonces, a base de tolerancias es como esto entra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Va a ser algo, espero que sea rápido, para no llevarnos tanto tiempo. Ahorita les voy a pasar algunas recomendaciones y les voy a subir algunos libros por ahí que tengo descargados. Pero por lo pronto, ¿dónde vamos a empezar? No, aquí no. Esta mera. Ok, miren cómo está el cotorreo. Cuando hablamos de tolerancias geométricas, hablamos de tolerancias también dimensionales. Dentro de un plano de producción, ¿cómo lo hemos estado viendo? Eh, no es exacta la pieza. Sabemos que por diferentes cuestiones, llámese la máquina, llámese la herramienta, llámese el tipo de material, porque el material también reacciona. Eh, las medidas no dan exactas, ¿no? Por eso se hizo todos esos estándares de tal manera que podamos utilizar ciertos rangos para dar medidas y poder hacer los ensambles lo mejor posible, ¿no? Y más que nada ahora con los estándares, pues bueno, ya que todo el mundo sepa cómo manejarse en los estándares. Al fin de cuentas es eso. Existen las tolerancias dimensionales, ya las hemos visto, las hemos trabajado en alguna forma. De alguna manera, pues son variaciones permisibles, ¿no? Es qué tanto puede variar una característica de una pieza, qué tanto puede variar un barreno, qué tanto puede variar una caja, qué tanto puede variar un slot, no sé. Pero esto ya está definido de acuerdo a cómo es el uso dentro del mismo ensamble, ¿no? O sea, aquí ya vamos a trabajar con ajustes, ya entra el tema de ajustes, si es un ajuste con claro, si es un ajuste deslizante, si es un ajuste con apriete, ¿sale? Aparte de esos ajustes, dentro de cada una de las secciones existen ajustes con aprietes de diferentes clases. O sea, puede ser un apriete súper mega justo, o puede ser un apriete nada más que se sienta que apretó y listo. Pero todo eso tiene que ver con la funcionalidad de las piezas. Ahorita les voy a pasar un documento para que vean cómo está todo este rollo. ¿Cómo funcionan? De alguna manera, si le ponemos una tolerancia más o menos 0.3, dependiendo, en este caso pueden ser milímetros, se suma para arriba, es el límite superior, se suma para abajo, es el límite inferior. Pero lo que es la diferencia entre estos dos límites se le llama tolerancia, pero es tolerancia dimensional. ¿Estamos de acuerdo? Es una tolerancia de medida o de tamaño, así es como también se maneja dentro de las tolerancias geométricas. Ahorita vamos a ver por qué tiene esta parte importancia. Entre más precisión es más caro, a veces se los digo. Entre más precisión quieran dentro de sus piezas va a ser mucho más caro porque la persona que fabrica va a tener que hacer 2, 3, 4 pruebas hasta que le quede. Les digo porque en mi caso, como tengo el taller ahí de maquinado, cuando nos encargan tolerancias muy cerradas, estoy hablando de tolerancias de 10 milésimas de pulgada, imagínense, tolerancia de 10 milésimas de pulgada. Tenemos que estar haciendo 3, 4 pruebas hasta que queda. Ya una vez que queda ahí, el programa se deja ajustado y ya se empiezan a correr todas. Y a partir de ahí empieza ya el control de calidad, cada cierto número de piezas para estar checando la herramienta, que si se desgastó o no se desgastó, cambiar por nuevas, etcétera, ¿no? Todo eso cuesta. Entonces, entre más pequeña la tolerancia, más caro va a salir el producto. Eso hay que tomarlo en cuenta. Ayudan en el proceso de ensamblaje y pues ya vimos que ASME indica en la norma que todas las dimensiones deben de tener tolerancia, a menos que tú en tu cuadro de control indiques. Todas las tolerancias con ciertos números decimales aplica fulanita tolerancia. Por eso se debe colocar. Entonces, uno asume dos cosas. Si a una dimensión dentro de tu plano le pones una tolerancia específica, esa la va a respetar quien lo va a fabricar. Y todas las demás que no tengan, se basan en el cuadro de control. Por eso es importante colocarlos de esa manera en el cuadro de control. ¿Cómo se manejan las dimensiones? Pues bueno, hay un tamaño verdadero, que es el que mides. Al fin de cuentas, ya la persona de calidad llega y la mide real. Bueno, esta es la real, ¿no? Ya sea utilizando métodos rústicos como un vernier, como un micrómetro, o ya utilizando sistemas más complejos y sofisticados como una CMM, ¿no? Que es una por medición por coordenadas, o aquellas que utilizan por láser o por fotografía.
dependiendo cómo sea, ¿no? El tamaño básico es el tamaño teórico. Es como tú como diseñador, qué tamaño quieres. Y se pone entre un cuadro. Ahorita lo vamos a ver. El tamaño de diseño es el que se obtiene mediante los tamaños una vez que tenemos las tolerancias. Los límites, pues bueno, es el tamaño máximo y mínimo, como lo vimos ahorita en el ejemplo. Y hay dos tipos de tolerancias, la que vimos ahorita de geométricas y dimensionales. Las dimensionales ya las hemos estado trabajando. Esto es lo que maneja SolidWorks. Cómo colocar una tolerancia o una precisión dentro de SolidWorks. Hay básico, hay bilateral, límite, simétrico, mínimo, máximo, ajustes. Hay tres tipos de ajustes. Y esto lo voy a ver aquí más o menos con un ejemplo en SolidWorks. Algo muy simple. Es un plano del cual hemos trabajado. ¿Se acuerdan? Es el ratchet. Le pusimos tolerancias. En este trabajamos unas dimensiones que traían una tolerancia por aquí. Le pusimos cierto dato nomás para cambiarlo. Pero ¿cuál es la diferencia? Vamos a ver este. Por ejemplo, aquí estoy trabajando ahorita. Ninguna es como una dimensión normal. Es una dimensión cualquiera. Si le pongo una tolerancia básica, este se encierra en un cuadro. Eso significa que es una dimensión ideal, vamos a llamarlo así. Pero las dimensiones básicas se utilizan de la mano de tolerancias geométricas, no de tolerancias dimensionales. Ahorita vamos a explicar más adelante esto. Si le pongo bilateral, ya tengo yo dos dimensiones o dos cantidades y de acuerdo a las reglas que yo manejé dentro de mi dibujo, le puedo poner aquí, no sé, de 10 y acá de menos 10, por ejemplo. Y con eso ya le estoy manejando tolerancias bilaterales. Aquí puedo manejar diferentes tolerancias de acuerdo a lo que es el uso de la posición. El límite, lo único que cambia es cómo se ve. Si ven en el anterior le aparecía la dimensión básica más las tolerancias. Aquí en este ya aparece la resta o la suma de dichas tolerancias. Cualquiera de las dos formas funciona, dependiendo cómo lo quieran mostrar ustedes. Si es simétrico, lo único que hace es una medida más menos tanto. Normalmente en milímetros, la que más se utiliza en milímetros es de 0.01 milímetros o 0.1 milímetros, de repente como lo quieran manejar. En pulgadas, la general es más o menos 5 milésimas en pulgadas. Esa es la general para todo, más o menos 5, según lo que maneja la norma. Si así le pones mínimo, pues dependiendo del uso, quiere decir que no puede ser menos de 13. Si le pones máximo, quiere decir que no puede ser más de 13, en este caso, ¿no? Puede ser menos de 13, no importa, pero no puedes pasarte de 13. Y los ajustes, aquí cuando le pones ajuste, tú ya manejas diferentes tipos de ajuste. Aquí es donde entran las tablas de ajustes. Estas tablas de ajustes hay una variedad que está ahí en internet. Yo ahorita les voy a poner en el Canvas un manual, que es este de aquí. Este manual se llama el libro del maquinista, así se llama, el Machinery's Handbook. Este libro está súper mega gruesote, pero está bien suave, les va a servir mucho porque trae cosas hasta diseño de engranes, análisis de flechas, análisis de cuñas, diseño de cuñas. Todo este rollo trae los cálculos, o sea, esta cuestión está bastante padre. Entonces, aquí también vienen las tablas de ajustes. Estas tablas de ajustes es donde ustedes se van a ir a decir, bueno, si esta parte que tengo aquí le voy a poner un ajuste, voy a entrar en otro lado, tengo que considerar estas cosas. Por ejemplo, en el caso nuestro, de esta pequeña medida es de 13, ese es el tamaño básico. Entonces voy a mis tablas y busco en las tablas algo que se acerca al 13. Por ejemplo aquí, voy a hacer un poquito más grande. Aquí está es de la ANSI, miren, para barrenos, en este caso es para barrenos, esto es métrico, y esta es la opción con claro. Esta es para tener claro, es decir, que entre como indio en misa, como dicen por ahí. Hay una para ajuste cerrado y una por ajuste más transicional. Entonces buscan más o menos el tamaño que andas por ahí. Si es de 13, pues ando entre el 12 y el 16. Vamos a tomar el 12. Si yo quiero un ajuste, ya nomás hago aquí cruce de tablas, ¿no? Aquí arriba me está diciendo cómo quieres que vaya dependiendo de este ajuste. Les digo que hay clases. Este es un ajuste con claro, pero está el loose running, está el free running, está el close running, está el sliding y también el location clearance. Entonces, dependiendo cómo quieras o cómo funcione tu dispositivo o tu pieza, también eso deben de tomarlo en cuenta. ¿Para qué funcionalidad es? Si nomás es para sostener o nomás es para deslizar o nomás es para localizar. Dependiendo de eso, ustedes agarran el tamaño. Y ya nomás vamos a suponer que es la primera parte, ¿no? Que es los running. Entonces, tengo una de 13, quiere decir que aquí mi barreno debe ser un H11 y mi flecha debe ser un C11. Lo toman como flecha y barreno,
por la cuestión de que uno va dentro de otro, pero funciona lo mismo como si fuera una cuña que se dice en su cuñero. Aplica igual, ¿eh? Aplica igualito, nomás con la dimensión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Es agregarle estas cantidades. Se agregan estas cantidades, se suman, tanto a uno como al otro, y ya tienes tus tolerancias. Y así es como tú lo vas a colocar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tengo una de 12 o de 13 más o menos, mi tolerancia, si es H11, va a quedar así. 12.110 y 12.00. Si le pongo H11, ¿cómo aplicaría ahí el otro o la flecha o el otro lugar donde va? Porque este es el macho, vamos a suponer este es el macho, y la hembra tiene que ser en este tamaño. Por eso estamos hablando de flecha y agujero. ¿Sale? Uno es más grande que el otro. Este va a ser el hole, aquí está, y esta es la flecha. Entonces, ¿cómo quedaría si vamos a suponer que en mi software, voy a suponer que esta distancia va a entrar dentro de otra, quiere decir que esta funciona como si fuera la flecha. Por lo tanto, si esta es la flecha y quiero que salga deslizante, mi tabla me indica, más o menos, que tiene que tener estas medidas. Hagan de cuenta. ¿Sale? Suponiendo que estuviera en 12, ¿no? Estamos en 13, más o menos hacemos los cálculos y restamos estas cantidades. Entonces, yo tendría que restarle estas cantidades a esa dimensión para que me quedara de la manera adecuada a lo que es el sólido y la cavidad donde va a entrar, tengo que agregarle a su dimensión. ¿Estamos de acuerdo? A uno se lo resto y a otro se lo sumo. Así es como funcionan estas tablas. Por eso es importante, muchachos, cuando hablamos de diseño, tener estas tablas. Uno puede pensar en la tolerancia como le dé la gana. Créanme, yo lo he visto. En un taller específico, una empresa específica manda ciertos planos y trae unas tolerancias a como a él se le ocurrió, pero no está tomando en cuenta el tratamiento, no está tomando en cuenta si va pintado, si va anodizado, si va pavonado, si va con cierta protección contra la temperatura, que hace que crezca el material. Entonces, en vez de estar de 13.05, ya lo aumentó 10 milésimas más, entonces ya son 3.15. Entonces, al momento que va a entrar una pieza en el otro lado, van a batallar por lo mismo, porque no toman en cuenta eso. Entonces, es importante que lo tomen. Estas tablas aquí están, vienen diferentes tipos de tablas, dependiendo lo que andemos buscando. Miren. Aquí viene la explicación inclusive. Uno es para claro, transición, interferencia, así le llaman, o a presión, lo que llaman el press fit. Aquí está la presión, aquí es de transición o deslizante, y este es en claro que se va comiendo en misa. Y estas son todo lo que es, en el caso del ISO, porque también viene ahí el ANSI, ¿cómo lo pondríamos, no? ¿Cómo se pondría? Entonces ustedes ya deciden poner H11, C11. Ah, ok, esa es la que voy a utilizar dentro de SolidWorks porque ya vi que así debe de ser. Ah, perfecto, entonces le pongo aquí. Busco H11 y busco el otro C11. Por ejemplo, aquí está el H11, ahí está. Y se va a colocar ahí y le pongo el C11, que es el que me indica cómo va a ser. De esa manera, ya no tengo yo que ponerle los valores numéricos. Esto, claro, si la persona a quien le vas a mandar fabricar esto, pues tiene ese conocimiento, ¿no? Si tiene ese conocimiento, pues él se va a sus tablas y luego revisa la tabla, H11 con C11, tanta tolerancia la que tengo que respetar. Perfecto, ya lo hago y lo hago en base a eso. Así nos evitamos también tener que estar poniendo los números en caso de que no quepan, ¿no? Aquí más que nada, estas partes de acá abajo nomás es formato, es como se ve, ¿se fijan? Puro formatito de cómo aplicar lo que son estos ajustes. Este manual, muchachos, espero que quepa. Se los voy a subir al Canvas. Aquí vienen inclusive las tablas o gráficas de cómo sería cada uno de ellos. Si es de ajuste, si es con apriete, si es deslizante. Aquí vienen ejemplos, inclusive, miren, por ejemplo, aquí hay uno donde dice un barreno de 60 con H11, ¿cuánto quedaría? O viene uno de 60 C11, H11 y ahí están las tolerancias. Entonces son las más diferentes maneras en que ustedes lo pueden colocar dentro de los planos. Voy a ver si ahorita se lo subo, espero que suba porque está bastante pesadito, para que lo tengan ahí y lo guarden, utilícenlo de referencia. Denle una leída a todo, viene muy bueno este libro, está muy interesante, la verdad. Tiene cosas muy buenas. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo bien?
Ok, nadie dijo nada, quiere decir que todo está bien. ¿Qué onda con las condiciones de material? Ya me voy a meter en cuestiones de tolerancias geométricas. Máxima condición de material y mínima condición de material. Entonces vamos a ver con un ejemplo. ¿Qué es la máxima condición de material? Pues bueno, hace referencia a cuando se usa más material. Aquí entran dos cosas contrarias. Cuando es un volumen o un sólido o es una, digamos así, una medida externa, el volumen es la cantidad mayor. Cuando aplicamos la tolerancia geométrica, digo la tolerancia dimensional, es la cantidad mayor o el límite mayor. Cuando es un barreno o una caja, se toma la cantidad menor. ¿Por qué? Porque si hacemos a máxima condición de material es cuando más material hay en la pieza. Entre más grande el barreno sea, menos material hay. Entre más pequeño sea el barreno, más material hay. Por eso entra lo contrario. ¿Ok? ¿Cómo aplica esto dentro de la norma? La norma que tiene usted, la ASME que les pasé, vienen estos ejemplos. Ahí viene. La parte de arriba, cuando es máxima condición de material, se fijan, es un sólido, es un perno, vamos a llamarlo así, un perno. La máxima es el mayor, el diámetro mayor es cuando más grande está. Y su forma, pues puede ser cónica, pero aún así, si una de sus medidas es a máxima condición de material, no importa si está cónica, va a entrar donde necesita entrar. Y en el caso contrario los barrenos, es al revés, cuando más material hay es cuando el barreno es más pequeño, hay más material alrededor, a eso se refiere. Entonces va a ser más pequeño. Entonces aquí aplica lo contrario. ¿Sale? Cuando es máxima condición de material. Cuando es mínima condición de material, pues es cuando hay menos material. Aquí se invierte, ¿no? Cuando hay un volumen es la cantidad menor. Cuando hay un barreno es cuando hay más grande, ¿sí? Porque hay menos material al exterior. En el ejemplo, en este caso, es lo mismo. ¿Se fijan? Un perno, la mínima condición de material es el menor, y en un barreno sería el mayor o el diámetro más grande. Así es como se aplica a máxima condición de material. Eso es importante porque cuando veamos la parte de tolerancias geométricas, se le puede poner un modificador, que ese modificador es esa M o esa L, dependiendo cómo queramos ponerlo. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? ¿Todo bien hasta el momento? Ok. Las dimensiones de referencia no son un concepto aparte, profe. La dimensión de referencia, cuando pones una dimensión de referencia, viene siendo una dimensión básica, haz de cuenta. Es lo mismo Es lo entonces. mismo, así es lo mismo. Ok, ¿Sale? gracias. Sí. Nada más que viene en paréntesis, ¿no? En lugar de Así cuadrito. es, nada más que viene en paréntesis. Entonces, cuando es básica, digamos, una básica y una referencia pueden representar lo mismo. Pero cuando lo lees como referencia no es ni para producción, no es ni para medir, ni para nada. O sea, esa nomás es, como dice el nombre, referenciando cómo debería ser su tamaño. ¿Sale? Puede entrar dentro de básico, pero es muy complicado. Ahora, ¿qué onda con las tolerancias geométricas? No fue suficiente el hecho de poner puras dimensiones, de decir tamaño, 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 porque el material puede traer imperfecciones. El material no puede venir, de hecho, no viene perfectamente liso o perfectamente recto o perfectamente cilíndrico. No viene, ¿sale? Por cuestión del material que reacciona, por cuestión de la forma en que se maquinó, por la manera en que se hizo, ¿sale? También el método de fabricación mete esto. Entonces, cuando se trata de un ensamble, una pieza puede venir de una medida, pero puede venir cónica, puede venir ondulada, puede venir ovalada. Y quién sabe si entre una dentro de la otra. Por eso agregaron la cuestión de las tolerancias geométricas, es decir, cómo es su geometría. Hasta cierto grado, de aquí lo que vemos o lo que estamos nosotros haciendo es dándole una tolerancia todavía más pequeña en donde va a caber esa variación de forma. ¿Estamos de acuerdo? Es la forma, el perfil, orientación, ubicación, si se centra o no se centra, pero está dentro de una tolerancia específica. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que son 6 milésimas máximo. Quiere decir que son dos líneas paralelas, en este caso, dos líneas paralelas separadas entre ellas, 6 milésimas de pulgada, y la forma de la pieza, visto desde esta perspectiva, puede venir ondulada, puede venir inclinada, puede venir de la manera que ustedes quieran, pero siempre y cuando no se salga sus puntos máximos y mínimos de estos dos planos paralelos, la pieza pasa. ¿Sale? Por esas mismas imperfecciones.
¿Cómo se mide esto? Pues bueno, ya podemos utilizar un indicador en donde pasas con una mesa de granito que está totalmente recta y tú vas pasando tu indicador por la superficie y vas viendo las variaciones en el indicador. Entonces, ahí es donde te das cuenta, ¿no? Esto de manera manual. Ya de manera automática con una CMM, palpa en ciertos puntos específicos, te hace un promedio, te saca un dato estadístico y te dice cuál es la variación que hay entre todas las caras y las superficies. De ahí sale si pasa o no pasa. ¿Okay? ¿Qué categorías hay? Hay categorías de forma, hay categorías de orientación, de localización, de variación y de perfil. Si te fijan todo esto, mide características físicas, es decir, formas, tamaños, no dimensiones. Es nomás cómo está la cara, cómo está la superficie, cómo está un plano con respecto a otro plano, nada más. Si nos vamos paso a pasito, ya ven que le pusimos un cuadro de control. Este cuadro de control es el que se utiliza. Este cuadro de control puede ir dentro de una dimensión, es decir, porque vamos a controlar el tamaño de algo que tiene una dimensión de tamaño, y aparte puede estar directamente en una característica, es decir, una cara plana, una cara cilíndrica o un eje. Entonces, el cuadro de control incluye su símbolo, qué es lo que está midiendo, qué es lo que está controlando, su zona de tolerancia, si aplica diametral o no, dependiendo. El diámetro aplica mucho en características cilíndricas, por eso viene ahí. ¿Sí? Viene el modificador, en algunos casos se puede poner modificador, en otros no, que es donde le pones el máxima condición de material, mínima condición de material. Y lo que son las referencias. Muchachos, siempre cuando dimensionamos ahora y utilizamos este tipo de controles, ya sea dimensionales o combinado con tolerancias geométricas, hay que darle cuál es su referencia. ¿Se acuerdan que siempre hay un cero? Siempre en las dimensiones tiene que haber un cero. ¿De dónde partimos? Las dimensiones de un plano, como habíamos explicado anteriormente, pueden coincidir y no necesariamente pueden coincidir con las dimensiones del diseño. Cuando tú diseñas las pones como quieras, pones el cero donde tú quieras, las dimensiones de dónde a dónde. Pero en un plano le tienes que dar una referencia. Es decir, en la vista frontal tengo una cara, tengo otra cara, esas son mis dos referencias, de ahí parte mi dimensión. Y si es la vista superior, se manejan las mismas referencias, no cambies referencias, para que así tus tolerancias vayan a partir de esa referencia. Por eso es importante tener los datos de ABC, de dónde entramos, ¿sí? Aquí, ¿cómo se mide un cuadro? Pues bueno, es una tolerancia de posición o es un control de posición de 30 milésimas a máxima condición de material con respecto a A, B y C. Así es como se lee, ¿sí? Ahorita vemos qué diferencia hay con la tolerancia de posición, porque la tolerancia de posición mide muchas tolerancias juntas, al mismo tiempo, casi. Esos son los datum, son plano teórico, es donde tú vas a recargar tu pieza. Ahí es donde empieza lo que le llaman los gauges. Los gauges son unidades en donde ponen la pieza para medir, en calidad así lo manejan, y ponen referencia A, y luego referencia B, y luego referencia C. Ya una vez que está en referencia C, ven si la característica que tienen que medir está en posición o no, de acuerdo a ese gauge. Pero tiene que seguir el orden, ¿sale? Entonces, todos los datum son caras en donde vas a medir. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño gauge en donde está midiendo la pieza y la pieza se coloca en una referencia primero, que es la base, y luego después se recarga en la otra cara y luego después se recarga en la última cara. ¿Todo eso para qué? Para checar si el barreno de la pieza coincide con el barreno del gauge. Es decir, está concéntrico o está a cierta posición o está a cierta medida. ¿Sale? Así es como se utilizan los gauge. Y de ahí entonces, pues ya decide la persona si pasa o no pasa, ¿no? Si está muy movida, si está muy para la izquierda, muy para la derecha, etcétera, etcétera. Todo esto es Oye, visual. Dime. Una pregunta, entonces, por ejemplo, si a ti te encargaron uno de esos, ¿también te dan el gauge? ¿O eso es lo más, quien te lo compra es el que lo puede checar? Normalmente es quien te lo compra. Ahora, qué se usa actualmente? Actualmente ya los gauge, cuando son en serie, te pueden pedir el diseño del gauge. Pero cuando son piezas muy específicas, por ejemplo, el aeroespacial es bien piquis. Estamos hablando de tolerancias súper mega cerradas. Ellos te piden que lo mandes a un laboratorio certificado, en donde comparan las medidas del plano físicamente con la pieza mediante una CMM. Entonces te arrojo un reporte en donde dice cuáles dimensiones si están dentro del rango o cuáles no. Entonces ya el gauge ahí ya no entra. ¿Me explico? Los gauges son para medir cosas muy simples. La posición de un barrenito, una cavidad, que el tamaño de una cosa dentro de otra entre. O sea, hay por ejemplo unos gauges que
tan simples que son los pines, por ejemplo. Hay pines que son pines certificados. Yo tengo ahí unos cuantos en el taller, en donde manejas el go-no-go. Como fabricamos, ¿cómo se llaman? Conectores. Estos conectores miden, por ejemplo, 55 milésimas de pulgada de diámetro, otras 67, otras 47, porque van ciertos pogos, los cuales deben de entrar apretados y justos. Entonces a mí me dicen, mira, tienes que tener el barreno de esta manera. Si el barreno es más grande, el pogo de la camisa del pogo se va a ir completamente. O sea, va a pasar así como indio en misa. No tiene que ser así, tiene que lograr atorarse. Entonces yo con esos pin gauge, que tienen una medida específica, están certificados inclusive, donde se me dice a mí, ok, es un pogo que su medida nominal, vamos a llamarla así, su medida nominal o básica, es de 67 milésimas. Pero tiene más 2/10 milésimas hacia arriba, es decir, son positivas. Entonces sería 0.067, 2. Entonces, si ese entra, quiere decir que el barreno está más grande. Si el barreno, el pin gauge, no entra en el barreno de 67 milésimas, que yo fabriqué de 67 milésimas, porque sabemos que se abre un poquito, y no entra, quiere decir que está más chiquito de 67 milésimas, entonces sí pasa el barreno, ¿sale? Por eso se utilizan estos. Medida con medida no debe de entrar cuando hablamos de medidas. Si tengo un barreno de 67 milésimas, si tengo un pin gauge de 67 milésimas, no debe de entrar. Si no entra, quiere decir que está bien. Si entra el de 66, estamos bien. ¿Sale? Pero si uno de 67 entra el de 67, está más grande que 67. Por lo tanto, esa pieza no pasa, no funciona. Por eso son los gauges así. Eso es un gauge bien simple. ¿Sale? Ya los otros son como estos, ¿no? Que pones sobre algo, pones referencias y lo montas algo. Entonces ya son gauges fabricados para saber si en la hora de montarse, en donde se tienen que montar, va a cascar exactamente. ¿Sabes? Perfecto, perfecto. Entonces sí te pueden poner a diseñarlo. Inclusive hay gente que se dedica a diseñar gauges, ¿eh? Agarran tu pieza y dice, yo te agarro tu pieza, te diseño tu gauge y ahí lo tienes para en caso de que tengas que estar haciendo producción en serie y ya con ese te aseguras que esté dentro de lo que te están pidiendo. Es muy divertido, la verdad, cuando se hace un diseño de gauges. ¿Ok? Mira, aquí está otra vez la posición de los datums. Puede ser, se fijan cómo está, o sea, está una cara, puede ser directamente en la cara. Estamos hablando del plano en este caso, ¿no? Se puede poner sobre la cara que quieres poner como referencia o sobre una línea de extensión, ya sea de una dimensión o ya sea una línea de extensión directa. Que esto, de alguna forma, lo vimos aplicado aquí, ¿no? ¿Se acuerdan cómo agregamos la referencia A? En este caso, le dijimos sobre esta cara y la extendí. Aquí está la línea de extensión. ¿Sale? O directamente sobre una característica, que en este caso es la cara cilíndrica. Eso es lo que estuvimos viendo la vez pasada. Aquí también se puede poner un dato directamente sobre una dimensión o un cuadro de control. Miren, se fijan, aquí tenemos un cuadro de control de una tolerancia de posición sobre una dimensión de tamaño o una tolerancia de tamaño, que es un diámetro, y tiene ahí un diámetro de 0.001, es decir, una milésima de pulgada a máxima condición de material. ¿Qué quiere decir esto? Voy a meter un poquito en cómo se interpreta esto. Quiere decir que el eje de este círculo, cuando está a máxima condición de material, es decir, a las 560, acuérdense que es un barreno, y la máxima condición de material la menor, quiere decir que un cilindro de un tamaño de 2, porque aquí ya entra la regla 2. Regla 2 dice que se debe de colocar un cilindro del tamaño de la tolerancia dimensional, en este caso es de 2. Un cilindro de 2 milésimas de pulgada que está aquí en medio y mi zona de tolerancia es más chica, esto se tiene que cumplir. ¿Sí? Siempre la tolerancia geométrica que ustedes pongan tiene que ser menor a la tolerancia dimensional o tolerancia de tamaño. Aquí se cumple, por lo tanto cumple. Quiere decir que mi eje debe estar, y voy a ponerlo con otro color, debe estar sobre un cilindro, lo voy a poner más chiquito, no se alcanza a ver, que es de diámetro de 1 milésima de pulgada. El eje tiene que estar ahí adentro. Igual como les comentaba, el eje puede estar totalmente recto, puede estar inclinado, puede estar ondulado, puede estar como le dé la gana, siempre y cuando esté dentro de esa tolerancia o ese pequeño cilindro de 1 milésima de pulgada. ¿Sale? Así es como se lee esto. Entonces yo ya tengo que leer este rollo, ya con la máquina CMM, yo le meto estos datos y ellos me dice, ¿sabes qué? El eje sí se encuentra en esa posición.
No crean, medir esto no está tan fácil. ¿Sale? Igual los datums se puede poner en cualquier otra cosa, en una cosa cilíndrica, directamente en un radio, ¿no? Esta es la posición de los datums. Ahora, ¿qué onda con las tolerancias de forma? Primero que nada, preguntas hasta aquí. Acuérdense que esto es un tema extenso y me voy a meter así nomás por encimita. La neta, esto es por encimita. Ahorita les voy a decir dónde vayan a investigar un poquito más. ¿Sale? ¿Qué onda con la planicidad? Planicidad es una cara, nada más que sea plana. Todos los elementos de ese plano tienen que ser planos. Aquí, ¿cómo funciona el cálculo? Tengo una dimensión de tolerancia dimensional, es decir, tamaño. Quiere decir que aquí tengo de entre 80, 82 y 78. ¿Estamos de acuerdo? Hay dos líneas. Vamos a darle los tamaños. Aquí un tamaño y otro tamaño. ¿Sale? Ahí está mi máximo de 0.82 y aquí está mi mínimo de 0.78. ¿Estamos de acuerdo? Estoy hablando de tamaños. Ese es el tamaño. Pero ¿qué me dice la parte de acá arriba? Me está diciendo, mira, es un plano, como es planicidad, son dos planos paralelos, separados entre ellos 5 milésimas, por eso aquí la diferencia tiene que ser más chiquita que la tolerancia dimensional, para que entren dos planos aquí, ¿sale? De ese tamaño, y esta cara, exagerando esa cara, voy a exagerarlo, voy a poner las dimensiones así, exagerando esa cara, puede estar así, puede estar así, puede estar así, no importa cómo esté, pero siempre y cuando su variación esté dentro de esas 5 milésimas de pulgada. Y se mide toda la cara. En este caso tienes que pasar el indicador por toda la cara completa, porque estamos viendo planicidad, que sea plano. ¿Sale? Así es como se interpreta esto. Ok, planicidad. Rectitud es muy parecido a planicidad, pero lo único que mide es si está recto. Esto, muchachos, la diferencia es una línea recta. Entonces vas a ir midiendo a lo largo de la cara líneas rectas, línea recta, línea recta. Si esa línea recta está igual, una zona de tolerancia de 6 milésimas de pulgada, que la línea recta esté dentro de ese pequeño plano o esa variación, la pieza pasa. ¿Sale? Mientras esté recta. ¿Ok? Dilo. Y tanto en planicidad como en rectitud no puede haber perforaciones, nada de eso entonces. ¿O sí? Perforaciones. Perforaciones, Que o sea, tengas un agujero en orificios. medio, ¿no? Que tengas un agujero en Ajá, medio. algo así. Ajá. Puede haber. Y de hecho hay, porque a lo mejor hay placas que necesitas que estén exactamente planas una con respecto a la otra. O paralelas, ¿no? Que es otro de los controles. No importa si tienes ahí barrenos. ¿Sale? Pasas la línea, aunque se vaya por el barreno, vas a ir sacando las variaciones. No importa, yo estoy controlando planicidad. ¿Sale? Rectitud también aplica dentro de cara cilíndrica, nada más y aquí la única diferencia es el control. ¿Dónde se pone el control? El control se pone sobre aquellas vistas en donde se vea la línea recta. ¿Sale? Así es como funciona. Más que nada es eso. O sea, vas a medir exactamente lo mismo. Es como si agarraras un chock de un torno. Imagínate, agarras un chock de un torno, agarras tu pieza cilíndrica, ahí está, y luego le pones el indicador. Y el indicador lo vas a mover de línea recta. Entonces mido aquí la línea recta, si está dentro de esa variación de la tolerancia, la pieza pasa. Y ahora vas girando, línea recta, línea recta, línea recta, línea recta. ¿Sale? Así funciona en elementos cilíndricos. Y también se le puede poner el control. Dilo. Una duda, entonces planicidad sí podrían incluir pendientes y rectitud no. ¿Esa sería una diferencia entre ellas dos? No, porque hay un control de ángulo. ¿Sale? Acuérdate, son dos cosas diferentes. Puedes tener una pendiente, una cara pendiente, es decir, la pieza a lo mejor está así inclinada, ¿no? 45 grados. Pero le pones un control de planicidad. Quiere decir que esta cara, aunque esté inclinada, tiene que ser plana. Pero, por ejemplo, ahí ya no funcionaría lo de rectitud, ¿no? Porque rectitud sí te pediría que fuera totalmente... No. Independientemente cómo esté la cara, puede estar así, puede estar así, puede estar así, puede estar... En cualquier posición, yo me tengo que asegurar que esta cara sea recta. Ok. ¿Sale? Además de que está recta, le puedo poner un control de angularidad, que ese va más adelante. En donde el control de angularidad me dice, ok, no me puedo pasar de cierto ángulo, la tolerancia. ¿Sale? Entonces, aquí no importa cómo esté la cara, yo necesito que esté recta. ¿Sabes? Bien, aquí la tolerancia de rectitud de diferentes superficies, mides en cuadritos o en secciones, así es como se llega a medir.
¿Sale? Si está recto aquí, está recto acá, está recto acá, está recto acá. Y luego en el otro lado, está recto, está recto, está recto, está recto. Ah, en el otro sentido, está recto, está recto, está recto. ¿Sale? Y puedes manejar diferentes tolerancias en cada una de las caras dependiendo la aplicación de tu pieza. ¿Sabes? Así es como funciona esto. ¿Ok? Voy a cerrar esto. Esas son muy simples. Son, digamos, las tolerancias simples. Voy a sacar este porque este ya lo vimos. Y esta es la otra. Ok. Ok, vamos a tiempo. Ahora, ya vimos que son diferentes categorías, ya vimos algunas, ya vimos lo del control. Aquí está, forma, ahora circularidad y cilindricidad. Esto ya aplica de manera diferente, ¿sabes? Aguas. Circularidad quiere decir que está totalmente circular la geometría. Una cosa es rectitud de una cara cilíndrica, que es a lo largo del eje. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser recto a lo largo del eje, pero no necesariamente puede ser cilíndrica o circular. Esta es donde todos sus puntos a lo largo de la circunferencia están dentro de esa zona de tolerancia. Aquí es donde entra la zona de tolerancia. Tú le pones un control y es la zona de tolerancia entre el radio mínimo y el radio máximo. Entonces, se fijan aquí cómo es que la geometría está toda chueca, no me importa, pero está dentro de la tolerancia. Entonces, podemos considerarla que es totalmente cilíndrico. ¿Sale? Aquí se utiliza mucho esto en los pines, cuando hay geometrías en donde forzosamente tiene que estar casi bien centradito, que va a entrar bien porque es de posición, ¿no? O sea, van a posicionar un producto, va a entrar algo ahí exactamente, tiene que coincidir como debe ser, ¿no? Aquí aplica lo mismo. Si es una tolerancia dimensional y le estás poniendo un control de circularidad con cierta tolerancia, la tolerancia de la circularidad tiene que ser menor a la tolerancia dimensional, acuérdense, esa es una de las reglas, ¿sale? Aquí tenemos esto, por ejemplo. La cilindricidad es lo mismo. Circularidad agregas en todo, pero el cilindro, digamos, es todo el cilindro completo. Entonces, cilindricidad incluye circularidad. Aquí es donde podemos simplificar algunos controles. La cilindricidad incluye circularidad directo, ¿sabes? Y también, miren, aquí están las tolerancias. Tú tienes una tolerancia dimensional, tu mínimo y tu máximo. Tu tolerancia o tu zona de tolerancia tiene que ser menor a la tolerancia dimensional. El cilindro puede estar chueco, puede estar inclinado, puede estar cónico, no importa, siempre y cuando esté dentro de la tolerancia, la geometría pasa. Y fíjense cómo acá en esta otra vista, también como mide cilindricidad y tengo mis dos círculos de tolerancia donde debe entrar, no importa si está chueca, mientras esté dentro de ahí, la pieza pasa, ¿sale? Por eso el control de cilindricidad controla las dos cosas. ¿Qué tan cilíndrico es decir, la conicidad, digamos así, y qué tan circuloso es. Lo debemos decir circuloso, pero es qué tan circular es. ¿Ok? Este mide los dos controles. ¿Ok? Perpendicularidad, aquí está el otro. Perpendicularidad, angularidad y paralelismo. Estos ya utilizan planos de referencia. ¿Sabes? Aquí cómo funciona. En el caso de la angularidad son dos planos paralelos en el ángulo básico. Es decir, aquí hay un ángulo básico de 60 grados. Por eso el básico. Miren, la dimensión básica es la dimensión que yo quisiera que tuviera. Es la real. Entonces, ¿cómo es que yo controlo ese ángulo? Al fin de cuentas son mis 60 grados y ya lo controlo con esta tolerancia. Quiere decir que va a haber dos planos paralelos, entre ellos separados 15, en este caso 15, 100 milésimas, 150 milésimas, vamos a llamarlo así. 150 milésimas con respecto a la referencia A. Y acá está la referencia, aquí ya incluye una referencia. ¿Por qué? Porque estoy poniendo un ángulo. Entonces quiere decir que estas, y fíjense cómo el control está aplicado a una dimensión. Cuando hay aplicado una dimensión, entra la regla 2, puede existir modificador. Aquí no agregaron modificador, miren. No hay un modificador de máxima condición de material o mínima condición de material. Entonces le está diciendo, no me importa la dimensión que sea. Si es máximo, mínimo, lo que tú quieras. Pero esa cara, en específico, este cilindro o el eje del cilindro, que es lo que están controlando, en un cilindro se controla el eje, debe de estar paralelo a dos planos separados entre ellos .150 y que esté a un ángulo de 60 grados, digamos así, con respecto a la referencia. Aquí ya puede entrar un gauge. Ahorita que hablamos un gauge. Posicionamos en la referencia A, ¡pum! Ahí está la posición. Ya a lo mejor tiene otra referencia B por acá para que
asiente, vamos a llamarlo así, quede recto, y otra aquí para que pegue en la pared. Y luego le acercas una pared de este lado donde tiene los ángulos exactitos. Y ya lo recorres y lo ves que entra. Ah, entró perfectamente, quiere decir que sí está bien. Ah, ok. Puede haber otro que no entra y lo dices, ah, no entró el gauge, entonces la pieza no, se va, ¡fum! ¿Sale? Aquí ya funciona también un gauge para medir esto. ¿Ok? Esa es la angularidad. Paralelismo son dos planos paralelos con respecto a dos referencias o a una sola referencia. Se puede medir el eje, por ejemplo, si es un barreno, lo que se mide es el eje. Si es una cara, es la cara completa. Si es una ranura o una cavidad, es el eje interior de la ranura, es lo que se mide. ¿Sale? Pero son dos planos paralelos separados entre ellos. La tolerancia que tú le pusiste también puede estar aplicado a una característica o a una dimensión. Puede también aplicar un modificador de máxima condición o mínima condición, dependiendo, pero ese eje tiene que estar dentro de esos planos paralelos. Aquí hay dos ejemplos, miren. Puede estar el eje totalmente inclinado hacia un lado, pero si está dentro de la tolerancia, ya fregamos con respecto a la referencia A. Aquí está mi referencia A, este puede representar la mesa de granito, ¿sale? Acá abajo también está igual, pero mi zona de tolerancia es la que manda. Si ese eje se encuentra allá adentro, perfecto, ¿sabes? Perfecto. Por eso es paralelismo. Y la perpendicularidad, pues aplica igual. Miren, aquí está un modificador. Aquí ya vimos un modificador. Quiere decir que el eje del barreno, hay barrenos que uno tiene que hacer que tienen que salir exactamente bien derechitos. Hasta te ponen ahí, tienen que estar bien derechitos porque si no está derecho va a poner un pin chueco y luego ese pin va a salir mal y no va a agarrar y va a hacer contacto, bla, 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 ¿no? Entonces, aquí es donde entra este control. Ya dice, miren, el eje del barreno, que es lo que se está midiendo, tengo una dimensión, ya me aplicó un modificador, quiere decir que a máxima condición de material de ese barreno debe de ser perpendicular con respecto a la referencia A, con diámetro, ya está manejando un diámetro. Quiere decir que un eje cilíndrico chiquito de 6 milésimas de pulgada, ¿sale? Como está aplicando un modificador, aquí ya no interesa la dimensión del barreno, lo que interesa es que ese eje esté exactamente en medio, el diámetro de 6, ¿sale? Tiene que estar ahí, perpendicular con respecto a esta referencia. Puede estar igual, inclinado, ondulado, como sea, pero siempre y cuando esté dentro de la referencia o dentro de la tolerancia, estamos dentro o la pieza pasa. Es donde entran todos estos controles, ¿sale? Posición y concentricidad. ¿Preguntas hasta aquí? Oye, Vic, yo tengo una, pero te puedo regresar un poquito para atrás, una diapositiva. ¿Cuál? Ahí, o sea, ya ves que dice que .006 de máxima condición. Sí. Entonces lo que estás diciendo es que tu distancia entre las rayas que están afuera de la pieza debe ser de .006 para que el eje pase. No, ¿O acuérdate. Aquí ya entra la regla 3, donde le vale gorro. Acuérdate que hay una regla, ahorita les comentaba, que la zona de tolerancia tiene que ser, ¿cómo se llama? Menor a la tolerancia dimensional o la tolerancia de tamaño. Por ejemplo, aquí, ¿cuál es mi tolerancia de tamaño? El máximo es 252, ¿estamos de acuerdo? Ujú. El mínimo sería 248. ¿Estamos bien en los cálculos? Sí. ¿Sale? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? 4. Son 2 hasta 250 y luego 2 hasta 2. Aquí estamos hablando de un diámetro de 0.04. ¿Estamos de acuerdo? ¿Te fijas cómo esta tolerancia dimensional es más chica que esta? Sí, sí. ¿Sale? Pero aquí, ¿qué estamos midiendo? El eje. El ¿En eje dónde estás es... midiendo el eje? El eje lo que estamos controlando es el eje de esta geometría circular. Cuando son geometrías circulares, lo que se controla es el eje. ¿Sale? Entonces aquí, por regla 3, sustituye a las otras reglas en donde dice, muy bien, como es el eje lo que estoy controlando, no me importa cuál sea el tamaño del barreno. Esa es una de las reglas. Entonces aquí me vale gorro, no importa si estás máximo o estás mínimo. Aunque me lo estás indicando máxima condición de material, quiere decir que sería el barreno a las 248. Ok, ya tengo una condición de barreno, 248. Pero mi eje, voy a exagerar. Tengo una tolerancia, esta es la tolerancia de 6, esta de aquí. Entonces mi eje, si el tamaño del barreno es de 248, mi eje puede andar aquí, puede andar acá. Estoy poniendo puntitos, ¿eh? Puede andar por toda esta zona, no me importa. Si el eje de ese barreno está ahí,
quiere decir que estamos dentro de la tolerancia. Ahora imagínate si empalmaras todos los barrenos de tamaño de 248, el punto central de esos barrenos de 248, imagínate que estuvieran aquí así. Así empalmados. Imagínate que están empalmados. Pero estoy dentro de tolerancia. ¿Estás de acuerdo? Entonces, mientras mi eje central de este barreno esté allá adentro, no importa si el barreno se movió poquito, ¿sí? El barreno pasa. Perfecto. Sí, ya quedó claro, gracias. ¿Sale? Entonces aquí es donde se controla otra cosa diferente. La posición, muchachos, el control de posición es el control más usado en la mayoría de los planos, porque este te controla prácticamente todo. Te controla perpendicularidad, te controla paralelismo, te controla posición, bueno, la posición, perdón, te controla cilindricidad, te puede controlar rectitud, o sea, hay muchos controles que dentro de posición se manejan. ¿Qué diferencia hay con respecto a los demás? Las dimensiones, muchachos, ya no se ponen con tolerancias, miren, se manejan básicas. Esa es la diferencia. Controlas el barreno y el barreno sí le pones tolerancia. Quiero que mi barreno sea de tal tamaño, pero que su posición con respecto a ciertas referencias, y tengo aquí dimensiones que son básicas, es decir, la dimensión perfecta, claro que no hay dimensión perfecta, pero tú le dices, mira, como estoy manejando la posición de un barreno, automáticamente sé que estoy controlando el eje. Así, directo, lo primero. Es un barreno, estoy controlando el eje. Quiere decir que voy a manejar la posición del eje. Esa posición del eje, aquí como está en el ejemplo, me está indicando, ok, vas a controlar la posición del eje dentro de una dimensión o una tolerancia de 10 milésimas de pulgada, de un cilindrito. Acá está abajo la zona de tolerancia. ¿Sale? Entonces mi eje de ese barreno con respecto a A, con respecto a B y con respecto a C, tiene que caer ahí. No hay modificador, se fijan que puedo aplicar un modificador o no. Aquí no hay modificador, que significa que puede ser a cualquier tamaño del barreno, no importa el tamaño del barreno. Lo importante es cómo controlo el eje. Entonces aquí es donde ya pongo yo el eje y como lo vimos ahorita, el eje puede caer dentro de esa zona de tolerancia, no importa la posición, puede estar casi pegadito, puede estar en medio, pero si está en esa posición, pasa. ¿Sale? Así es como se controla. Y aparte, como estoy controlando el eje, le estoy diciendo esta posición, inmediatamente estoy controlando si el eje está movido o está vertical, ya controlo cilindricidad. Ya controlo también rectitud, inclusive. ¿Se fijan? Y también puedo controlar perpendicularidad, porque tengo una referencia A de este lado, en donde el eje está perpendicular a A. Entonces, automáticamente estoy controlando también eso. ¿Sale? Por eso a la mayoría de la gente le encanta esto. Porque puedes controlar muchas cosas. ¿Sale? Concentricidad es muy parecido. Es que entre dos ejes que sean concéntricos, más que nada es si esos dos coinciden o no coinciden, ¿no? Lo mismo aplica un eje central, hay un eje central, ese eje central se tiene que controlar de tal manera que sea concéntrico. Puede estar inclinado, aplica lo mismo, ya está inclinado, puede andar ovalado, puede ser que esté cónico, no importa, pero mientras esté dentro de esa zona de tolerancia, uno con el otro, la pesa pasa. ¿Sale? Aquí están aplicados. Variación, o lo que llaman el run out, el famoso run out. Esto nomás, ¿qué tan descentrado están dos piezas que son concéntricas? Y si su eje está totalmente movido o no. Es la variación, así se le llama, el run out. ¿Y cómo funciona? Pones la pieza a girar, para si lo quieres medir, ponemos la pieza en un choc de torno, la empiezas a girar, pasas el indicador, y ese indicador, lo que se vaya moviendo, es lo que nos va indicando si está variando o no variando en esa posición. Fíjense cómo funciona esto, porque una cosa es el run out y otra cosa es la cilindricidad y otra cosa es la circularidad, ¿sale? Como el run out aplica a ambos, porque como estoy viajando y está girando al mismo tiempo, estoy checando los tres controles, ¿sale? Lo que quiero es que no se salga de eso, por eso aplica la variación. Y es completo, le llaman el run out o full run out, por eso hay dos. Las tolerancias de perfil, esto nomás es con que coincida con un perfil. Aplica prácticamente lo mismo, nomás son límites de perfil, es decir, que la zona de tolerancia sigue el perfil, como viene el ejemplo aquí en esta parte de abajo. Se fijan, son dos planos paralelos, van siguiendo el perfil.
no importa. La geometría puede andar toda ondulada a lo largo de este perfil, pero mientras cumpla con esa zona de tolerancia, está dentro de la pieza. Estoy midiendo perfil, ¿eh? No estoy midiendo dimensiones. Nomás quiero que cumpla con la forma. ¿Sale? Debe cumplir con la forma. Esto yo lo vi en planos que me pasaron una ocasión, que eran de las manivelas de un BMW, lo que era la carcasita donde va la manivela, que es como la cubierta donde está así el agujero para meter la mano. Esa carcasa. Nos mandaron una vez un plano para sacar un molde de ahí. En el plano venía perfil, específicamente el perfil, nomás donde está la curva, que venga un cierto perfil y viene con una tolerancia. Imagínense, ese tipo está la cosa. ¿Sale? Ahora, preguntas hasta aquí. Voy a cerrar esto. Este manual se los voy a dar, se los voy a poner ahí en el Canvas para que lo tengan. Esta es la cuestión de los ajustes. Ando aquí por la página 666, más o menos, 667, porque son varias secciones. Este manual tiene varias secciones. ¿Sale? Para que tengan cuidado. Hay una sección aquí que habla de tratamientos. Miren, por ejemplo, tratamientos de acero. O sea, vienen varias cosas muy interesantes que será bueno que las tengan ahí en la mano. Ese es el libro, se llama el Machinery's Handbook. Es la edición número 27. Ahí se los voy a poner. Ahora, si quieren trabajar un poco más con lo que es la cuestión de tolerancias geométricas, les recomiendo a este señor. Ese señor está en YouTube. Es el ingeniero Sainz. Él me dio clases en el TEC de Chihuahua. Él me dio clases de tolerancias geométricas. Él me dio clases de diseño de dibujo computarizado. Él me dio clases de manufactura avanzada, de CNC. Él me dio clases de análisis por elemento finito. ¿Sale? Ese es un máster en lo que es tolerancias geométricas. Búsquenlo, por favor. Y aquí él explica a más detalle cada una de las tolerancias. Miren, aquí hay una que es la tolerancia de perpendicularidad. Otra de perpendicularidad. Viene lo que es tolerancias geométricas. ¿Sale? Acá otra de tolerancias geométricas. Viene más perpendicularidad. Acá viene perpendicularidad. Más adelante explica cómo es que trabaja la regla 1, regla 2. Aquí está la angularidad, miren. Paralelismo y un agujero. Zona de tolerancia, que es la regla 2. ¿Sí? Control de posición. Aquí en la opción de control de posición a máxima condición de material. Aunque son videos muy cortitos, inclusive ven aquí en el runout, miren. Como ven la explicación del runout, ahí utilizando un indicador. Son videos cortitos. Aquí está regla 1 para barras, porque no es lo mismo para un cilindro que para una barra. Son explicaciones bien simples. La verdad son muy educativas. Les da un entre lo que se tratan las tolerancias geométricas. Sigue subiendo videos, pero este señor se dedica a dar cursos de tolerancias geométricas. ¿Sí? O sea, ya aplicada a tolerancias geométricas, cómo las mides, cómo las pones en un plano, cómo diseñas un gauge, todo este rollo. Aquí viene cilindricidad, ¿sale? Referencias como ejes, cómo son las referencias en 3 planos. Les va a servir bastante. Échense un clavado. Yo les recomiendo que se echen un clavado para que vean cómo es que explican. No crean que los videos están muy profesionales, están así hechos en la oficina, pero están muy bien explicados. ¿Sale? Yo les recomiendo que vayan ahí, a que investiguen ese rollo. Ya si por ustedes quieren meterse a algún curso de tolerancias geométricas, pueden buscarlo en LinkedIn, ahí vienen cursos de tolerancias geométricas, pueden meterse a Udemy, también en Udemy hay cursos de tolerancias geométricas, ya más directamente explicados como tal, ¿sale? Inclusive creo que Aldo Cortés tiene un curso de tolerancias geométricas, el cual yo he visto que lo ha dado a ciertos alumnos en algunos momentos, ¿no? Me tocó que el año pasado o el antepasado que dio un curso. Entonces, también ahí podemos entrar en ese sentido, ¿sale? Es un mundo las tolerancias geométricas, es un mundo. Pero si les interesa, yo les digo, métanse, pónganse a estudiar, chequen en la norma ASME que les subí. En la norma ASME también vienen ahí las reglas, viene regla 1, regla 2, regla 3, viene como acomodado. Claro que está en texto, está no tan digerible, pero si leen eso, más los videos que pueden ver ahí del Inge Sainz, les va a dar una idea ya más aplicado, ¿sale? De cómo funciona este rollo. ¿Ok?
¿Qué hora son? 4 minutitos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Comenzó rasquera roncha hambre. Vámonos. Está muy complicada, ¿no? Las tolerancias, porque pueden ser algunas para la regla ASME, pero pueden llegar a cambiar. No, mira, las tolerancias geométricas van a ser para todo mundo, ¿eh? O sea, lo único que cambia es si lo manejas en milímetros o en pulgadas, no más. Ah, ok. Todo lo demás igualito. ¿Sí? O sea, la posición, la rectitud, la circularidad, todo eso lo vas a medir. Pero si lo trabajas en milímetros, pues le pones tolerancias en milímetros. Si le trabajas en pulgadas, tolerancias en pulgadas. ¿Sale? Y también aquí aplica, entre más pequeñas sean las tolerancias, más complicado va a ser la medición. Necesitas artefactos con una tolerancia más grande. Por ejemplo, conozco un taller de maquinado que compró una máquina por fotografías. Se las vendieron, les costó como $50,000 esa cosa. Pero ellos se dedican a la precisión. Entonces hacen muchas piezas de precisión. ¿Cómo funciona esa máquina? Es como un escáner, ¿dan de cuenta? Es un escáner en donde le metes el dato al sistema, le puedes poner el CAD en 3D o le pones un plano con las dimensiones y luego pones en el escáner, pones la pieza. ¡Paz! Arriba tiene una camarita. Entonces, ¡pum!, toma la foto. Entonces, al momento de tomar la foto, compara esa foto con el modelo en 3D o con el plano que le diste y te saca un reporte estadístico donde si cada medida coincide con lo que el plano es o coincide con lo que la pieza es. Entonces está bien chido ese aparato, la neta. Bien fregón está. Pero pues esos vatos eso se dedican, ¿no? Y así cobran los vatos. Entonces ya si ustedes gustan, yo les recomiendo métanse a estudiar. Ahorita les voy a subir aquí al Canvas. No me acuerdo si se lo subí el libro si no ahorita se los pongo. Ahí en la semana 11 de tolerancias geométricas, que de hecho aquí lo estoy subiendo, para que lo tengan ahí, ¿sí? Lo tengan guardado, lo usen, lo tengan de consulta, lo estudien. Yo lo he estado estudiando y todavía no acabo, está enorme esta cosa. Y como he trabajado más con la cuestión de ajustes, es donde me estoy clavando ahorita, ¿no? Porque nos están pidiendo muchas piezas con ajuste. Entonces, estoy estudiando mucho eso para acomodar programas, para ajustar herramental, para comprar herramienta, todo ese rollo, ¿no? ¿Ok? 5:28. Pero bueno, yo al menos viendo lo que usted ha puesto, a lo mejor sí necesitaría ver el manual, porque bueno, hace semanas he estado haciendo home office con una, ayudándonos a los de calidad ahí en metrología. Sí. Me mandan, digamos, cada cliente manda sus planos, Sí. la empresa. Y pues hay que hacer un muestreo de cuando se corre una pieza, que sí estén saliendo bien, que les llaman, creo que lo llaman. Pero ahora sí que cada cliente maneja sus reglas. Yo me he fijado mucho en un apartado y dice, si tienes, por ejemplo, he estado trabajando con unos tanques de Titanex, si tiene un decimal, le vas a sumar 0.5 y luego si tiene dos decimales, es 0.25 menos 0.25 y así. Entonces, pues ahorita a lo que me está mostrando, unas cosas sí ya le entendí más porque esos cuadritos de control no les entendí ahorita, pero ya les entendí más. Sí, claro. Pero pues ahora sí que, bueno, yo no vi que sigan tanto como la norma ANSI, a menos que ya las tablas que usted nos acaba de poner. Pues a lo mejor sí, pero sí Sí. cambia mucho. Sí, va a cambiar. Mira, cada cliente, dependiendo de la aplicación, va a manejar ciertas tolerancias, va a manejar ciertas dimensiones, va a manejar ciertos cuadros de control. Acuérdate que la norma es un indicativo de por dónde se tienen que ir para mejorar la fabricación. Pero si tú lo fabricas en México, lo fabricas en China, lo fabricas en Alemania, hay una directriz. Pero todo tiene que ver dónde va a usarse, quién lo va a usar, si lo van a cambiar de país. Y cada ingeniero tiene sus ideas, ¿eh? Cada ingeniero tiene sus ideas, o sea, uno le puede poner tolerancias sumamente amplias y dices tú, pues, no manches, esta cosa, qué rollo, o sea, se va a ir comiendo en misa, decimos nosotros, ¿no? Y otros que te ponen tolerancias sumamente cerradas cuando dices tú, no manches, o sea, es una plaquita que nomás hace esto. Y le pone tolerancias acá de 10 milésimas, güey, o sea, cada quien tiene su librito. Pero la base es la misma, o sea, dónde lo vas a usar, en qué momento lo vas a usar, qué aplicación tiene, y ya cada quien se va formando su criterio. El criterio del diseñador no es por libro nada más, es meterte al ruedo, ¿sabes? O sea, lo diseñaste de esta manera, no funcionó, no quedó, pues órale, modifica, ¿sí? Modifica y ya
conforme va pasando el tiempo y la experiencia, ya te dicen, ¿sabes qué? Maneja esta tolerancia. O ¿sabes qué? Ponle esta. O ¿sabes qué? Métete otra. Y vas agarrando colmillo. Es prueba y error, o sea, a la hora de Exacto. la hora. A la hora de la Así hora es no prueba y te... error. Mm. Es prueba y error. Por ejemplo, fíjate, te voy a platicar una anécdota. A quien le estamos trabajando, nos dicen, ok, este es un barreno de 5 octavos para un valero y tiene que ser deslizante. Si tú te vas a las tablas, para un barreno de 5 octavos, maneja 10 milésimas de pulgada para hacerlo deslizante. ¿Sí? Estamos hablando entre 2 y 3 10 milésimas, ¿no? De pulgada. Quiere decir que tu barreno te va a quedar de 625, 2. O 625.2, si lo queremos ver así. Porque el valero mide 625 o un poquito más abajo, 624. Entonces, tú en la realidad, cuando dices tú, lo dejé de la medida que me pide la rima, ¿no? O sea, la rima viene de 626 o de 625 y media. Entonces lo pones así, metes el valero y entra deslizante, pero con un poquito de presión. Es decir, o sea, no se va así como indio en misa, ¿no? Entonces entra deslizante y dices tú, está deslizante, o sea, desliza, no hay problema, no se atora, perfecto. Se la lleva al cliente y luego me dice, esto está muy apretado. Pues, ¿cómo lo quieres? No, pues es que tiene que deslizar. Me dice, ábrelo más. Entonces lo abría 627. O sea, 625 a 627. O sea, ya estamos hablando de un ajuste libre. ¿Estamos de acuerdo? Ya es libre, o sea, no es deslizante, ya es libre. Haz de cuenta que estabas con una maraca, ¿no? Clac, 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 ahí paseándose. Le digo, ¿así lo quieres? ¿Así mero? Eso es deslizante. O sea, entonces, cada ingeniero, es donde me di cuenta que cada ingeniero tiene su idea de cómo es deslizante una cosa. ¿Por qué? Porque no manejan las tablas, porque no saben cómo diseñar en base a tablas. Simplemente manejan en base a cómo ellos lo fueron haciendo y dijeron, así como se desliza que se pase, es deslizante. Esa es mi terminología de deslizante. Y eso es un ingeniero, ¿eh? El otro lo maneja diferente. El otro lo quiere de otra forma. Ándale, así me gustó, justo deslizante, hasta dicen el término, ¿no? Justo deslizante. Y al vato justo deslizante es aquel que se atora poquito, pero desliza. Entonces ahora sí que cada quien tiene su librito, pero si te vas a la norma o si te vas a las tablas y te enfocas en esas tablas, a pesar de que digas tú justo deslizante, ahí es donde le pasé esto, yo le pasé estos documentos, le dije, mira, deslizante maneja 4 categorías de deslizante, ¿cuál quieres? Dime cuál quieres y yo consigo la herramienta y ya luego la fabricación como es y ya queda como tú lo necesites. Pero pues ponme ahí la clave, ¿me explico? Ponme el H11, G1, por el C1, C3, no sé, o sea, y en base a trabajo, ¿sabes? Porque está canijo atinarle al criterio de cada quien. Por eso existen las normas. Por eso existe el estándar. Pues sí, pero luego a la hora de la hora en la industria, pues a eso yo sí le creo 100%. Y al último van a ser puras cajas de cliente. Y no, pues Ya sé, ¿verdad? ya se envió a Alemania tus piezas de que Sí, por eso es que la fabricación, cuando tienes una certificación en ISO, por ejemplo, manejas documentación. Entonces, si el documento de una manera, tú fabricas de esa manera y te respaldas por un laboratorio externo donde le dijiste, mira, aquí está, en base a la que dice el plano, ya no hay queja de cliente. Yo te lo puedo asegurar. Porque si el cliente dice, lo pone allá de que, es que no quedó y que me queje. Mira, aquí está tu plano, aquí está el respaldo del laboratorio que me midió de metrología, que está certificado por fulanitas leyes en todo el mundo, y me certificó que está al 99.99% de lo que tú me pediste. Estoy dentro de tolerancia de lo que tú me pediste. Entonces no te puedes quejar, güey. Ahí está. Y está certificado y me lo firmaste que lo aceptaste certificado. Créeme, yo me baso en eso. Si no hay un papel firmado, si no hay algo donde diga que lo aceptaron así como ellos lo pidieron, va a haber quejas de cliente y el único lesionado en esa relación es el proveedor que fabrica. ¿Estás de acuerdo? Porque ya te dicen, te queja de cliente y cuando es queja de cliente, ni modo, tienes que amacizarte, ponerte vaselina, güey, y regalarles el siguiente producto. Ese es el problema. Ya vendiste el primero, pero si viene mal, el segundo es gratis, güey. Sí, por eso manejo papelito firmado. Papelito firmado, sobres, ya me aceptaste este, ¿quieres la otra? Te la voy a cobrar. Ni modo, viejo. El negocio es negocio. Y hay que tratarlo como negocio, ¿sale? Cuando se trata de negocio, chicos, ingenieros, hay que ser fríos.
Sí, fríos, ni modo. Es tu jale, es tu chamba, es tu capacidad intelectual. Nada es gratis. Tiene que costar. Sale. Ya es mi recomendación así de lo que yo estaba viviendo, ¿no? Todo lo que he vivido de esto y manejar empresas y estar macizando, ¿no? Imagínense, maquinar un inoxidable, por ejemplo. Aparte, inoxidable es caro. Primero, material inoxidable es caro. Es para aplicaciones médicas o alimenticias. Maquinarlo es un show. Un show. Y luego a cobrarlo barato. No, pues no. ¿Me explico? Y luego que se quede el cliente y te diga, no, pues te fregaste, me lo vuelves a hacer. Y ahí vas a gastar otra vez material, tiempo, herramental y ahí se va. Entonces no, cóbrenlo bien. Cobren bien, véndanse bien, chicos. Sale. 5:36, señores, creo que ya nos pasamos. ¿Dudas? ¿Comentarios? Ahí se está subiendo, ¿eh? Ahí se está, ya se subió, de hecho. Ya se subió. Está en la semana que viene como semana 11. Ahí les puse el manualito. Descárguenlo, porfas, porque acuérdense que una vez que se cierra el semestre, adiós todo esto. Entonces, descárguenlo. Sale, para que lo tengan a la mano. Sale, profe, muchas gracias. ¿Sabes? Nos ¿Cómo van con vemos. los proyectos? Pues yo ya llevo la mitad del modelo. O sea, Órale. Me falta poco. Yo- Profe, es necesario ponerle los tornillos y si los dejamos afuera, decimos que no existen y ya. Están ganando el pintor. pega Es que la con lecera lo hace con pura pegamento. cola loca, profe. Con pegamento Pura de cola Con la Así loca. es. Con chicles. El Son factor con moco. chicles. Dice por ahí el factor moco. No, sí me tienes que poner la tornillería, ¿eh? Tiene que haber tornillería. Sorry. Porque sí lo ¿Por qué, tienes que profe? poner. Porque siempre dice que no lo que digo. ¿Mandé? No, no es personal, Jesús, no es personal. Es parte de lo que debe ser. Todo elemento de sujeción tiene que existir. ¿Sale? Unos 100 tornillos mínimo. Bueno, No, sí, sí, cómo no. Sin tornillos. Profe, ¿a No es dónde subió el mucho. manual? no empiece. Ya sé, no es mucho, ¿no? ¿Qué onda, David? ¿A dónde subió el manual? El del... Lo subí Ah, a la semana 11, donde dice tolerancias geométricas.